vamos a ver Santiago capítulo 2, verso 14, y vamos a hablar de este punto que venimos hablando del compromiso en la obra de Dios. Y vamos a ver la importancia de la Biblia, pero la Biblia de donde parte algo en todos nosotros, que es el puntapié inicial de todo cristiano. Toda persona que dice creer en Dios es una persona que tiene fe. Y la Biblia nos enseña que la fe no viene porque alguien me transmitió algo lindo donde me produjo optimismo. Eso no es fe. La fe es un don que lo da el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Qué es la fe? Es decir, no es algo terrenal, no es algo que lo maneje el hombre. La fe no tiene que ver con los 5 sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, con el oír. La fe no es terrenal, la fe es un don celestial. Pero como es algo divino de otra dimensión, no hay posibilidades que desde la razón puedas entender esto. ¿Qué queda entonces? Una determinación a creer, y te desafío en el nombre de Jesús. Si crees en las promesas de la palabra del Señor que hoy vamos a ver, va a ser imposible que no tengas una respuesta de ese don. Es decir, la fe no es algo que vas a decir que va a ocurrir y nunca ocurre. La fe es el medio para que se haga posible lo que es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos entienden? No tiene que ver con el conocimiento, con las virtudes del hombre. Tiene que ver con una sola virtud del hombre, si se puede decir, la determinación de creer. ¿Cuántos se determinan a creer que Dios es de verdad? Que Dios existe y que Él tiene poder para responder. Dele ese aplauso a Jesucristo, dele toda gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Sí, Señor, Él va a responder en esta tarde. Tomamos lectura entonces. En el capítulo 2, verso 14, voy a dar lectura en NBI. Usted va a ver que hay varias versiones de la Biblia, Reina Valera 1960, 2004, 1990, está la versión NBI, después hay muchas versiones. Pero voy a tomar de la NBI, que es un lenguaje muy entendible para todos nosotros. Dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? Luego dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. No ofenda esta palabra. El diccionario, según el diccionario, la palabra tonto es falta de entendimiento. Y la Biblia lo dice así. Dice, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Es decir, ¿querés entender cómo es esto? La fe sin obra, Reina Valera lo dice, es muerta. ¿Cómo es la fe sin obra? Muerta. Luego dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaron juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios
y ello se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Estamos hablando de nuestros antepasados, de los que Dios permitió que ellos vivieran y sirvieran a Dios, y en esto vemos errores y aciertos. El hombre fue, es y será imperfecto. El único perfecto es Dios. El único modelo es Dios. Por eso nosotros nos centramos en la Biblia, no en hombre alguno, porque los hombres no nos pueden dar nada. Al único que debemos mirar y esperar es a Dios, porque Él sí tiene poder para hacer posible todas las cosas. Quiero que oremos a Dios. Incline su rostro y según la necesidad que usted tenga hoy, hable con Él. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos que en tu nombre, Señor, hay respuesta para toda necesidad. Hay salida para toda necesidad. En el nombre de Jesucristo declaramos en esta tarde que tu palabra viene a abrir los ojos de nuestro entendimiento para caminar a la luz de tu palabra. Frente a las necesidades que vivimos como personas, no miraremos ni vamos a actuar como hombres, sino todos nosotros vamos a echar mano de este don, que es la fe del Espíritu Santo. Bendigo a la iglesia y declaro que todos estamos, Señor, sumergidos bajo tu atmósfera de gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, la vida cristiana, si no hubiera fe en nosotros, esto no tendría sentido. Esto sería un pasatiempo y con el tiempo nos aburriría y diríamos estoy perdiendo el tiempo. Dios es real, Dios existe. Pero cuando nosotros vinimos al Señor, nadie vino sabiendo esto. Otros nos afirmaban, decían, Dios existe, cree en Dios. Y tantas cosas que se transmite para alentar a alguien que se encuentra en una situación que no les favorece. Pero todas esas palabras no nos demostraron la existencia de Dios. Cuando nosotros comprobamos que Dios existe, todos tenemos voluntad. Y nadie se lo puede alterar esa voluntad. Cuando hace uso de esa voluntad y le dice con sus propias palabras, en el lugar donde usted se encuentre, si existís, hace algo. Así tan sencillo. Si existís, hace algo. Si hay Dios, que salga a mi encuentro porque lo necesito. No necesitamos nada especial porque Dios nos ama con amor incondicional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Todo ser que nació en esta tierra nació con voluntad propia. Si quiere hace, si no quiere no hace. En definitiva, el hombre está escogiendo constantemente, el hombre está tomando decisiones constantemente. Y diga algo, la situación real de su vida es la consecuencia de esas decisiones. Todos nosotros somos conscientes del estado real en el que nos encontramos hoy, pero no podemos decir que el estado real del que nos encontramos hoy no es la culpa de nadie. Es responsabilidad pura y exclusivamente nuestra. Ahora, ¿qué ser humano en la vida no quiere que le vaya bien? Todos. Hay algo tan real que todos nosotros conocemos. El hombre hasta donde ve, hasta ahí sabe lo que hay. Pero la vista del hombre es una visión limitada a un mundo tan grande que es el mundo espiritual y que excede a este mundo natural. El mundo espiritual está dividido en dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Usted pertenece al reino de la luz. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, es el mal que existe, que a nosotros nos ha golpeado mucho en otro tiempo y que hoy estamos luchando con eso.
Es un mundo al que no lo veo con mis ojos naturales, pero hay sucesos en la vida del hombre que todos decimos algo raro hay acá. Nadie puede negar que no existe el mal, nadie puede negar tampoco que no existe Dios, porque solamente miremos el curso natural de la vida como Dios creó todo. Dios creó toda la perfección. Fíjese, cuando el bebé se gesta en el vientre, un ejemplo solamente de la mamá. Nadie está controlando, salvo el médico, alguna anormalidad en la gestación de ese bebé. Pero sin embargo, naturalmente se desarrollan todos los órganos de su cuerpo, los huesitos. Y en determinado día que va a dar a luz, algunos casos sí tienen que hacerle cesárea por alguna anormalidad de su cuerpo, del cuerpo de la mamá. Pero naturalmente los nenes rompen bolsa, nadie les dice nada. Y luego quieren nacer y ya nacen. Y cuando nace el bebé, nadie le dice al bebé toma el pecho. Si la mamá lo pone, el bebé solito toma el pecho. Y qué sorpresa, porque la mamá no tuvo que calentar la leche. Naturalmente ya estaba a temperatura. Tantas cosas podremos tomar como ejemplo para dar testimonio. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Hay muchas cosas que el hombre ve con sus ojos y por ese medio puede entender Dios existe. ¿Cuántos creen que es así? Bien, entonces eso sería el puntapié inicial. Dios existe, sí, pero ¿qué cambia? Va a ser muy importante la fe acá. Porque que Dios exista no soluciona nada. ¿Por qué no soluciona nada? Porque Dios creó al hombre con voluntad propia. Dios no puede alterarle su voluntad. Dios estará esperando hasta que se determina a creerle. Cuando alguien le cree, es alguien que le va a pedir a Dios. ¿Habrá alguien que le cree a Dios? Bueno, perfecto. ¿Qué cosas le vamos a pedir? Cosas puntuales con las que luchamos y nos quieren dejar ahí truncados en la vida donde pareciera que no hay respuestas. No le voy a pedir a Dios, quizá algo que está al alcance mío voy y lo hago. ¿Para qué pedírselo? Pero hay situaciones en la vida que el hombre quiere y no puede y no puede y no puede. Esa es la oportunidad para probar a Dios. Si Él existe, Él va a responder. Si Él no existe, no va a responder. ¿Cuántos creen que Dios existe? Entonces, acá es importante, cuando comenzamos el año 2018, los cristianos, a veces cuesta tanto ordenar la mente, cuesta tanto ordenar las prioridades, cuesta tanto ordenar los horarios, los días, la semana. Cuesta tanto decir, a ver, ¿qué demandas tengo hoy? Trabajo, estudio, responsabilidades de esto, horario de esto. Todas esas cosas nos van a llevar a ordenar nuestra mente, ordenar nuestra vida. Y muchas veces, como el hombre está enfocado a varios focos en el día a día, vas a notar que tus fuerzas te faltan. Vas a notar que si fuera por vos lo lograría, pero hay cosas que ves y canalizas con la razón y dices no tiene sentido. Como hombre, entonces, ¿frente a qué estamos ahí? Frente a la necesidad de hacer uso de la fe. Todo es por fe. Todo, hermano mío, todo es por fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Todo es por fe. ¿Cómo es la fe? Acá Santiago hace referencia y hace una pregunta primero. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve hablar algo donde mínimamente no voy a buscar poner algo de mi parte? ¿A dónde va a llevar eso? Nosotros entendemos que hay una fe activa, una fe práctica, algo que nos pone a todos nosotros en el día y que no digo que sea fácil, pero que nos pone frente a las demandas, que no puede estar ningún otro porque nosotros, en el lugar nuestro, no puede estar otro. ¿Cuántos entienden?
¿Cuántos entienden? A ver, ejemplo. Alguna situación que demande en la familia. Ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántas necesidades de matrimonio? Pero es natural. Todos lo tenemos. Frente a esa necesidad del matrimonio, un ejemplo, no podemos quedarnos de brazo cruzado. Mínimamente tenemos que tener un acercamiento al diálogo. ¿Por qué todo esto? Porque entiendo que tengo a Dios. ¿A quién tenemos? A Dios. Entonces, como tengo a Dios, entiendo que tengo una forma de vida. Imito a Dios. ¿A quién imitamos? A Dios. Entonces, como imito a Dios, pero me veo confrontado por una realidad que me supera, bueno, sentémonos, mi amor. Vamos a dialogar, vamos a hablar. Acá hay algo en común que tenemos los dos de suma importancia. Somos un matrimonio y de nosotros dependen muchas cosas. Hijos, un futuro, bienes. Cuando hablo de hijos es verlos crecer a los hijos, verlos estudiar, llegar a los 15 de la nena o a los 18 del muchacho, que se reciban en una carrera, verlos casarse, verlos felices. Y de repente la vejez donde todos queremos llegar, donde la vida nos favorezca. Porque ¿cuántos años vamos a vivir en la tierra? No sabemos, pero todos anhelamos vivir bien. No se puede pasar por alto estos valores que Dios estableció. Ejemplo, el matrimonio solamente es un ejemplo de lo que entendemos que como cristianos debemos convocarnos al diálogo para encontrar una salida. Eso ya es una mínima acción frente a la necesidad. ¿Cuántos entienden? Si estamos frente a la necesidad y no hago uso de lo que Dios me dio, ¿de qué sirve que hable? ¿De qué sirve que me gane al mundo cuando no atiendo lo básico y elemental que está atentando contra el segundo valor que Dios estableció en la tierra? La familia. Todo es por fe. Puede trasladarlo a los hijos, puede trasladarlo a su economía, puede trasladarlo a una carrera, algo que usted está estudiando, o a un negocio, o una empresa que usted cree que Dios le va a dar. Todo va a demandar que vaya el Señor delante de nosotros. ¿Quién tiene que ir delante de nosotros? Pero no yo o nosotros en una actitud pasiva, sino activa. Accionando. La fe es accionar. ¿Para qué digo tener un Dios tan grande donde voy a estar estático? Cuando si ese Dios en quien creo es real, en este momento Él tiene que salir a mi favor. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso a este Dios maravilloso, que Él sí saldrá a su favor. Aleluya. Bendito Rey. Claro, Santiago sigue y dice, Santiago sigue haciendo referencia a lo que es tener una fe pasiva. Alguien que solamente escucha la palabra, pero que no la escucha con la necesidad de implementarla en su diario vivir. Es decir, alguien que va a hablar con facilidad y probablemente va a hablar mucho. Pero todos los que nos encontramos frente a las realidades que como hombre a diario luchamos, entendemos la importancia de invocar el nombre de Jesucristo. Porque nos encontramos con situaciones que nos superan. Si haríamos, como dice Santiago, cosa que no vamos a hacer, y toma este ejemplo, dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Tantas promesas Dios nos ha dado. Nosotros entendemos que Dios quiere salvar a toda nuestra ciudad. ¿Qué entendemos? ¿Por qué? Porque Jesucristo ama a la humanidad. Jesucristo quiere ayudarle a toda la humanidad. Entonces no tiene que ver con un pensamiento de hombre. Tiene que ver con algo que nosotros entendimos que es la voluntad de Dios.
los que nosotros entendemos que Dios existe, que Él tiene poder, ya hemos comprobado que tener a Jesucristo en nuestras vidas es lo mejor que nos pudo pasar. Contamos con alguien que está siempre, alguien que no nos dejará, que no nos abandonará, alguien que nos puede ayudar en cualquier circunstancia de la vida que nos encontremos. ¿Es bueno o no tener a Jesucristo? ¿Es bueno para nosotros? ¿Es bueno para nosotros? ¿Sería bueno para otros? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros decimos, sí, yo sé que Dios quiere hacerlo, incluso que si lo haría es muy bueno, les haría bien. Pero si eso queda ahí, eso es muerto. Eso no es fe. Y si no es fe, no estamos haciendo uso de lo elemental para hacer posible lo imposible. ¿Cuántos entienden? Sería una especie de eso, que nosotros decimos, Dios va a salvar a toda la humanidad. Amén, decimos. Y está bien frente a todos. Pero hilando fino y yendo para adentro y decimos, no, con el amén no es suficiente. ¿Cuántos entienden? Debo hacer algo por el que necesita algo, por el que sufre, por el que padece. Necesitamos, por eso digo, las escuelas, reorganizarnos. Imagínense que usted dice, no, mire, yo ya tengo suficiente con lo mío. Está bien, a veces puede pasar que uno piense así porque está superado por una situación que está viviendo. Pero no toda la vida es así. ¿Cuántos creen que es así? No toda la vida es así. Puede pasar una situación, pero yo no puedo caminar como cristiano pensando así. La fe activa cambia la perspectiva diario vivir del hombre. Cambia los pensamientos, cambia el lenguaje. La fe en Jesucristo es poder que trae respuesta a todas las necesidades. ¿Cuántos quieren probar de esa fe? Bien, entonces nosotros nos detenemos acá. En este 2018, en la carta delineamos muchas cosas que van a ocurrir este año. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios va a responder a eso? Bien, entonces no tengo que tener una actitud pasiva. No debo dejar de estar enfocado en esto que por ahí es una necesidad, es un anhelo. Por lo general son necesidades. Y si es un anhelo, gloria a Dios. Pero por lo general son necesidades. Lo que ocurre es que la fe pasiva es una fe que toca de oído. Es una fe que habla mucho y hace poco. Pero la fe activa es una fe, es una vida que te lleva a caminar sin entender la etapa que está transcurriendo. En medio del proceso de la fe, no podés controlar esa etapa de tu vida. ¿Me está escuchando? Es decir, tus 5 sentidos no funcionan. Para caminar por un determinado lugar y no tropezarme con nada, básicamente, ¿qué necesitamos? La vista. Pero en la fe no te funciona la vista. No te funcionan los 5 sentidos. Y acá es donde muchas veces se va detrás de las alternativas. Pero básicamente es porque muchas veces que para poder sostener la fe, el caso de Moisés, cuando es llamado, Dios lo llama desde la zarza a Moisés y le dice que se quite el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba es tierra santa, que lo iba a enviar porque escuchó el gemido de Israel y él los quería liberar. Moisés dijo, no sé hablar, no sé esto, no sé lo otro, no sé lo otro. Pero Dios lo ganó. Lo terminó enviando. Cuando se va a Egipto, que finalmente él fue confrontando miedos, horrores. La vida de Moisés ya no comenzó a caminar bajo el raciocinio de él. La vida de Moisés comenzó a colaborar con un plan
que él no entendía. Que Dios se lo dijo, el pueblo está sufriendo y te voy a enviar. Y te voy a dar una vara. Y cuando la pongas en el piso va a ser una culebra. Cuando la agarres va a volver a ser una vara. Y Moisés no tenía posibilidad de acompañar con los 5 sentidos eso. ¿Qué le quedó a él? Creer. Creer. Pero eso le quitaba que él se iba a liberar del miedo que tenía porque había cometido un asesinato en Egipto. No. Su razón le decía, te están esperando en Egipto porque cometiste un asesinato y saliste huyendo. Y ahora vas a volver a Egipto y ahí hay un problema por resolver. Cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, vas a perder el control de las cosas. Vas a tener que entregarte a Dios de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos, pero Dios no te va a fallar. Decirle a tu hermano, Dios no te va a fallar, Dios no falla, Dios no es como los hombres. Dios lo que promete cumple. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Moisés cobra ánimo y se va y se encuentra con Ramsés. Y cuando se encuentra con Ramsés, le dice lo que Dios le dijo, deja ir al pueblo. Y Ramsés lo subestimó, lo trató de humillar y le tiró a sus mismos compatriotas en contra. Y Dios le dio una serie de señales y que parecía que Ramsés y sus brujos también podrían hacer esas señales. Y se armó una ida y vuelta donde parecía Dios es grande, pero parece que no están así. ¿No te pasa alguna vez así? Como diciendo, pero si Dios está conmigo, ¿cómo puede ser que esto me pase? Pero se está gestando mediante la fe lo que no puedes acompañarlo con tus 5 sentidos. Está ocurriendo el milagro que solamente Dios lo puede hacer y aquello no lo podés acompañar humanamente. Pero deja que el tiempo transcurra y me vas a decir si Dios no cumple con sus promesas. Dios cumple con sus promesas. Mira a su hermano y dígale, Dios cumple con sus promesas. Dios cumple con sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, la culebra de Moisés termina devorando a la de los egipcios. Finalmente llega la muerte y mata al primogénito de Ramsés. Y Egipto deja ir a Israel en libertad. ¿No se lo había dicho Dios eso a Moisés? Sí se lo había dicho, pero parecía que no pasaba nada. Es que la fe no es algo terrenal. La fe no es algo que lo podamos manejar nosotros. La fe es un don del Espíritu. Por eso no tenés que dejar la fe. No tenés que dejar de estar enfocado en la fe, porque si hoy dijiste que Dios lo va a hacer y mañana no te enfocas y afectas aquello que creíste que Dios va a hacer, no va a pasar nada. Y sería lo mismo como decirle, está bien, veo que tenés hambre, pero mi deseo es que vos te sacíes. Veo que tenés frío, pero mi deseo es que estés bien abrigadito. ¿Qué sentido tiene eso? Como que nos volvemos fanáticos al punto de no querer entender cómo hacemos las cosas. Y todo tiene un orden. Dios estableció un orden. Él no nos dejó solo, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no es por la habilidad del hombre, sino por el poder de Dios que está en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo vemos ese poder? Mediante la fe, hermano. Dale ese aplauso a Jesús. Dale toda gloria a Jesús. Aleluya. Lo que Dios promete, cumple. Lo que Dios promete, cumple. Lo que Dios promete, cumple. No te desenfoques. No bajes la mirada. No dejes de insistir. Solo persevera. ¿Cuántos entienden? ¿Cuánta gente que se va de esta vida sin ver concretarse los objetivos porque le faltó algo que está al alcance de todos nosotros? A Dios. Dios es el que puede llevarnos a concretar todas las cosas. Hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Haga un replanteo de lo que quiere en la vida. Haga un replanteo por qué está acá, para qué viene, por qué ora a Dios, por qué dice amén, por qué alaba. Haga un replanteo. Si es verdaderamente algo que usted quiere hacer, si alguien se lo impone, no lo haga. No le va a funcionar.
Es una decisión personal. Y esas decisiones personales tienen que ver con conclusiones que usted va a sacar. ¿Cuántos entienden? Todos nosotros tenemos cosas de mucho valor en esta vida. Primero Dios, luego la familia, ¿verdad? Y todos estos valores están muy lejos de poder nosotros atenderlo por nuestros medios. Y luego dice, hace ejemplo también de la vida de Abraham. Abraham, él fue declarado justo porque obedeció. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, y vas a ir a una nación que voy a mostrarte. ¿Cuál era el plan de Dios? Crear a Israel. ¿Cuál es el plan de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios, usted entiende que Dios le habló? ¿Cuántos tenemos promesas? ¿A cuántos Dios nos dijo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello? Por favor, si hay algo donde perdiste el control, es normal. No trates de controlar. ¿Crees solamente que el Señor no te va a dejar? ¿Crees solamente que el Señor tiene el control? ¿Crees solamente que va a salir el sol? ¿Crees solamente? La fe pasiva hace que busque los atajos, las alternativas, pero la fe activa te va a llevar a estar en noches oscuras, donde no ves nada, donde no entendés nada. Pero ¿cambiará Dios? Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios no te va a fallar. Dios te dijo que te va a dar, te lo va a dar. Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Procura no ir detrás de las alternativas cuando pasa que no ves lo que Dios dijo que va a hacer. Tu fe va a ser probada, pero eso es para otro momento. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Te vas a encontrar en casos de la vida donde vas a tener la necesidad de decir, ¿cómo hizo Abraham? ¿Cómo hizo Abraham? ¿Cómo hizo Moisés? ¿Y sabes lo que vas a ver en estos hombres si vos buscas? Una absoluta determinación de obedecer. Solamente, porque no queda otra. La parte nuestra es obedecer. No hay participación en el hombre para que pueda hacer algo, solamente obedecer. ¿Por qué volvió Moisés a Egipto? Porque a partir de que él se determinó a obedecer, Dios le dio poder. Entonces, no era alguien que volvía a Egipto y diciendo, ¿y ahora qué? No, Moisés sabía que Dios estaba con él. Metía su mano en el seno y sacaba lepra, la volvía a meter y sacaba limpia su mano. Ponía la culebra en el piso, la vara en el piso, se hacía una culebra, lo tomaba de la cola, se hacía una vara. Cuando Dios te habla de que va a hacer algo, solo cada uno de los que hemos recibido esa palabra sabemos lo que causó en nuestro corazón esa palabra. Después viene la noche es oscura. Después viene lo que no entendés. Después sigue lo que no cambia. Pero ya Dios te habló. Ya Dios te habló. Tu parte es obedecer, obedecer, obedecer. Tu parte no es controlar. Tu parte es obedecer. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer. Entonces ahí estamos todos nosotros enfocados en un diario vivir en cosas específicas que creímos. No es al azar, no es a la ligera. Vas a ir a Dios con lo específico. Un ejemplo. Le creíste a Dios que Él te va a usar para que muchas almas vengan a Cristo, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces todos los días vas a decir, Señor, estoy en tu santa presencia y declaro que mi vida es el medio que vas a utilizar para que vengan muchos al reino de la luz. Y otro día te sentirás mal como diciendo, no veo resultados, no pasa nada. Le dirás, Señor, me encuentro desconcertado, pero me determino a renunciar a este estado anímico porque sigo creyendo y sostengo que vas a usar mi vida. Pero estar enfocado, porque si dejas de enfocarte en eso, tu mente se va para otro lado.
Y cuando venimos a la iglesia decimos amén, pero cuando nos vamos a casa nos olvidamos. Entonces no estás afectando. Dios en este tiempo te lleva a un compromiso con su obra. Dios en este tiempo te llama a un compromiso en su obra. Dios en este tiempo se quiere manifestar a través de tu vida. Dios en este tiempo se va a dar a conocer en tu vida. No vas a hablar porque otro dice, vas a hablar porque sabes que Dios te envía. Porque Dios está con vos. No pretendas un evangelio light. No pretendas un evangelio donde todo es color de rosa. No lo pretendas porque no existe. No existe eso ni la vida. Seguramente cuando nos vayamos de esta tierra habrá una vida de descanso, dice la Biblia. Ya no habrá más sufrimiento, no habrá lloro. Solamente será un gozo por la eternidad con nuestro Señor. Pero acá en la tierra tenemos que usar la fe.